Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Nehemías capítulo 10, vamos a la palabra de Dios. Y fíjate cómo, no sé cuántas veces has escuchado que Dios es un Dios de pactos. Y lo veíamos el domingo, estudiando precisamente que Dios es fiel, y es fiel a su palabra, y es fiel a lo que Él prometió. Y una vez escuché eso y se me quedó muy grabado. Dios es muy cuidadoso con lo que dice, porque lo que diga tiene que cumplirse. Y por eso es que tenemos la palabra de Dios escrita, para que no nos olvidemos de todo lo que Dios nos ha dicho, porque Dios es un Dios de pactos. Ahora, el asunto aquí está que a veces nosotros caemos en la fragilidad de hacer pactos con Dios. ¿No es cierto? ¿Alguna vez has hecho un pacto con Dios? Así como decir, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto. ¿No es cierto? ¿Le hemos hecho así o no? Señor, si tú me ayudas con esta situación, entonces yo voy a hacer acá. He escuchado mucho también aquel que dice, Señor, si tú existes y me lo demuestras, entonces yo te voy a servir y te voy a servir toda la vida. Ahora, vamos a ver aquí en el capítulo 10, cómo es precisamente el pacto que el pueblo estaba haciendo con Dios, a razón de que lo que venimos viendo en el capítulo 9, cuando ellos confiesan su pecado, son confrontados con la palabra, ya vimos, confiesan su pecado, son expuestos a obedecer también la voz de Dios, y entonces, ¿qué viene ahora? Viene precisamente la obediencia de parte del pueblo, viene el quehacer del pueblo, con Dios diciéndole, Señor, queremos hacerte una promesa. Entonces, si me ayudas, oramos antes de entrar a la palabra. Señor, gracias porque estamos aquí. Ayúdanos a comprender tu palabra, a escuchar el mensaje de tu palabra. Muévenos, Señor, y transfórmanos a modo de que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos caminar tras ella y que podamos, Señor, obedecer conforme a tu deseo y tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, capítulo 10, ¿ya estás ahí? Ahora regrésate un versículo al versículo 38 y dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, a causa de esto, a causa de toda esta confesión del pueblo y de sus pecados, a causa de estar confrontados con la palabra, a causa de conocer cuál es la voluntad de Dios, dice, hacemos una fiel promesa. Y fíjate qué importante es esto. Cuando viene la convicción, entonces debe venir una respuesta de nuestra parte. ¿Cuántas veces hemos sido convencidos del pecado? O por lo menos ha venido ese remordimiento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no, así de, híjole, sí, estuvo bien mal lo que hice? Sí, pues ya ni modo. Ya no hay nada, ya no hay una acción, ya no hay una convicción, ya no hay nada. Entonces, ¿realmente fue una convicción? Cuando nosotros somos convencidos de nuestro pecado por medio del Espíritu Santo, debe venir una respuesta. No basta reconocer el pecado. Es necesario tomar una decisión delante de Dios. Y vemos aquí al pueblo que hizo un pacto delante de Dios. Ahora, vamos a ver algo bien interesante, que no se trataba de crear un nuevo pacto con Dios. No estaban creando un pacto nuevo para obtener algo de Dios. En muchas iglesias se enseña que si quieres recibir algo de Dios, necesitas hacer un pacto con Él. Pero en este pasaje
El pueblo no estaba haciendo un pacto nuevo, ellos estaban regresando al pacto que Dios ya había establecido con ellos. Ellos estaban simplemente, no estaban negociando algo nuevo con Dios. Ellos estaban diciéndole al Señor, Señor, ahora prometemos ser obedientes. Un pacto en términos bíblicos, vamos a entenderlo como este compromiso solemne de parte de Dios y su pueblo. Un pacto es una relación que Dios establece, que se basa, por un lado, en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad del hombre. El pacto se basa en que Dios es fiel. Y por el otro, no en que es un pueblo fiel, porque ¿cuántas veces has hecho promesas delante de Dios, así como te las platicaba al principio, y resulta que no lo serviste toda la vida como pensabas? O no hiciste aquello a lo que le dijiste al Señor que ibas a cumplir. Simplemente es, por un lado, la fidelidad de Dios, pero del otro lado está la obediencia de su pueblo. Ahora, a lo largo de la Biblia vemos diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, y el primero fue el pacto que Dios hizo con Adán, ¿recuerdas? Dios le dio vida, Dios le dio comunión y le dijo, quiero tener relación contigo. Y le dijo, si tú comes de todos los árboles y comes del árbol de la vida, tú jamás morirás. ¿Qué pasó con Adán? Fracasó en ese pacto, ¿no? Y nos llevó entre las patas a todos, pues ya no. Otro pacto que vemos es el pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y dice, y Dios le dijo, y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego, en Génesis 15, no quiero abundar mucho para no tomar mucho tiempo, pero vemos cómo Abraham partió unos animales y Dios pasó en medio de ellos, mostrando que el pacto que él estaba haciendo con Abraham era serio. Y no solamente que era serio para decir voy a cumplirlo, sino que si se rompía ese pacto iba a haber consecuencias. Otro pacto que nosotros vemos con el hombre fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Este pacto donde Dios le dio su ley y le dio su voluntad y le dio su corazón a Moisés y le dijo, esta es mi ley, después de que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó inmediatamente durante el momento en el que Moisés estaba recibiendo la ley? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo se desbordó y se fue tras otros dioses. Vemos también el pacto que Dios hizo con David. Y Dios le dijo a David que de su descendencia también iba a venir el Mesías. Todos estos pactos de Dios con el hombre, pero que vemos a lo largo de la historia de la Biblia, cómo el pueblo se olvidaba de estos pactos. ¿Y no es cierto? No es cierto que a veces nos olvidamos de las promesas que hacemos a Dios. Nos olvidamos una y otra vez y decimos, Señor, ahora sí me voy a portar bien. Y resulta que no. Y resulta que por un lado le estabas diciendo al Señor, Señor, ya no voy a hacer esto, ya no voy a pensar de esta manera, ya no voy a hacer tal o cual persona. Y resulta que no llegaba la noche y pienso, y estabas así de, faltando ya llevo 40 minutos, 45 minutos. Híjole, ya me tardé. Y entonces para todos estos y de repente pactos veo las caras de la gente que Dios necesitaba escuchando un el nuevo mensaje, pacto. ¿no? Y va Dios uno como vino midiendo e hizo un nuevo pacto la atención de la con gente Jesucristo. y algunos ya empiezan Jesucristo, a cabecear. Vemos que Él sí y algunos cumple empiezan como todas las promesas a Dios. los ojos. Que Jesucristo sí establece una Pues aquí ves relación todo, ¿no? con el hombre. O sea, y no solamente eso, no sino es como que viene te puedas y que esconder dice, mucho. bueno, ahora entonces no se trata de que tú puedas cumplir. ¿Y qué pasa con esta Se gente trata de que yo ya cumplí. estaba Se trata de que redescubriendo solamente creas en mí
lo que era la pueda palabra. ser partícipe. Y yo creo que de este nuevo pacto, lo profundo de esto de esta es que realmente para nosotros relación, seamos aquellos que están este compromiso que Dios tiene redescubriendo con el hombre. qué es la palabra y de Dios Dios. lo tiene a partir Y que de vengamos Jesucristo. realmente con un corazón Entonces, sí vemos hambriento cómo de la el pueblo palabra de y sí Nehemías hambriento de entendió algo que esta nuevo que me va a restauración, decir Dios. espiritual No nada más aquí a la venía- iglesia, sino venía cuando voy a la acompañada de un palabra de Dios compromiso en un espiritual devocional con o Dios. cuando voy Y entonces ellos firman este el pacto día a día, públicamente. en un Y dice discipulado, aquí los sacerdotes, los Señor, levitas, los ¿qué me líderes vas a decir y nuevo? todo el pueblo se comprometieron a Es que yo ya caminar me sé ese texto, nuevamente yo en ya la ley de estudié. Dios. Ahora, Ya fue un estudié compromiso Jonás. público. Y estudié David. Y a veces nosotros necesitamos hacer decíamos compromisos públicos. con los niños, de Porque repente, a ver, ya ¿quién- se saben las ¿quién historias, ha prometido ¿no? a Dios bíblicas, cosas así en de, lo- es que ya sé qué en pasó lo con secreto David y ahí, en lo Goliat. privadito? Bueno, sí, David y Goliat, pero ¿qué pasó ¿Y con qué pasa? David y Absalón? Pues sí, ¿Qué pasó sí, con David y Jonatán? quebranto ¿Qué yo pasó la con promesa? David y Saúl? Pues ya nomás ¿Qué yo pasó quedo con David y avergonzado Samuel? ya. Pero Pero David el pueblo y decidió el hacer profeta. pública su ¿Qué promesa fue a Dios. Natán? Decidió hacer público su pacto que él estaba, que ellos estaban haciendo con una de Dios. las historias de Y nosotros debemos de ser así. Debemos de Y ser entonces abiertos. buscar profundamente con qué las es lo que la promesas que palabra de hacemos a Dios Dios. nos dice. De obedecerle No y de caminar importa con él. que pasen horas. Ahora, a lo y mejor que no nos nosotros paramos realmente aquí al frente estemos y decirles, hambrientos. Y buenas no noches, es por- hermanos, quiero decirles no es que hoy estemos sí, hambrientos. Dios, Bueno, a lo mejor estamos de hambrientos. que ya es no nochecita, voy ya a es hora de decir cenar, ¿no? mentiras. No, porque- sí, pero no se trata de eso. Podríamos nosotros estar realmente de lo que Dios nos está hablando. un de una compromiso manera fresca. público implica una Hebreos rendición de 4:12 cuentas. dice que la palabra Y aquí de en Dios Calvary creemos en viva esto. y Creemos eficaz. que es importante Quiero decir que rendirnos algo que cuentas. estoy escuchando hoy, a lo mejor por De una pecador a quinta, pecador sexta, diciéndonos, décima vez, No espero, a lo no mejor espero algo, otra cosa de algo ti. nuevo Dios me va a decir hoy. Oye, Debo es que de tener fracasé. ese corazón, Es que o no esa pude hacer necesidad, esto que yo le esa prometí a hambre Dios. de Entonces, decir, ok, ¿qué me va a decir? Vamos a ¿Qué orar. me va a hablar hoy? vamos a el pedirle a Señor? Dios que te ayude. Entonces el pueblo Y que escuchó me ayude a mí, atento. porque entonces no Ahora, la solamente palabra tú me atento rindes implica cuentas a mí, una sino que yo también te rindo inclinación. cuentas Sí, de las quiere promesas que yo decir, le hice a Dios. Voy a Y necesitamos esto discriminar para que todo entonces lo que está podamos decir alrededor, cómo vas. para enfocarme ¿Cómo vas con únicamente esta promesa que tú en le esto hiciste que a yo Dios? tengo. ¿Cómo vas con este pacto que tú es hiciste como con esta Dios? inclinación De obedecerle y de para caminar querer con él. alcanzar algo. Y entonces, porque Nosotros si estamos debemos convencidos preguntarnos, espiritualmente, ¿qué tan entonces atentos esto nos estamos debe de cuando la llevar palabra a tener es decisiones abierta? reales. O qué tan presentes tomar estamos decisiones, cuando estamos siendo que se puedan medir. disciplinados, o cuando estamos siendo A veces discipulados, nos sentimos o cuando conmovidos por la estamos palabra, ¿no es escuchando un cierto? mensaje, una predicación. A veces venimos a la Y palabra, fíjate que escuchamos el una hambre espiritual predicación o abrimos no se la puede Biblia esconder. y de repente Ese hambre por la sentimos palabra en nuestro no corazón no se puede disimular. esa A compunción. mí me gusta ¿no? ver cuando de repente Nos sentimos se suelta una compungidos. conversación entre ¿Y qué cuando pasa? estamos ahí compartiendo. ¿Qué pasa el otro día? El pan. Cuando resulta de que repente se suelta la pues conversación eso no y fue empiezan las suficiente dudas, para obedecer. y empiezan los argumentos. Necesitamos y tomar empiezan- decisiones. Empezamos a hablar El acerca pueblo de Dios. de y eso es Nehemías precisamente necesitaba tomar donde Dios- decisiones y debemos de donde responder Dios está. en obediencia Dios está a eso que manifestando. estamos caminando. Porque empieza a transformar. Lucas empieza a tocar capítulo los 9, corazones, versículo y 62 empezamos nos a dice hacer que ninguno que pone su mano a en el ser arado tocados por él. mira hacia atrás. Perdón, Entonces vemos aquí ninguno en este capítulo 8 que poniendo su mano en como el lo arado más importante y mira no hacia era atrás. lo que hablamos la es apto semana para el pasada reino acerca de del dinero, sino más ¿Qué bien quiere decir esto? estar en comunión. Que si con su nosotros palabra. decimos, voy a Cuando la caminar palabra con de Dios Dios, se vuelve el centro, voy a hacer esto, voy entonces a nuestro voy corazón a comienza buscar a mi alinearse a devocional la con Dios, voluntad voy a de buscar Dios. mi tiempo con Empezamos Dios, a voy decir, bueno, a sí, caminar Señor, en obediencia ¿qué con necesitamos? esto que me está pidiendo, quiere que yo ¿Qué deje esta debemos hacer? relación, quiere que yo busque este De lo que dice ahí el camino, versículo, etcétera, ¿no? y de El repente pueblo eso le es dijo como a de, Esdras, tráenos el libro. pensándolo bien, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que eso es lo que Dios me haya pedido. Si queremos ver algo en nuestra familia. Dios es si bien queremos claro ver en su algo en palabra y nuestra cuando iglesia. Dios habla, te va Si no te queremos va a ver quitar el dedo algo del renglón. diferente, algo que venga Y va a y estar ahí que hablándote, sacuda diciéndote, la quiero comunidad en la que esto estamos. de ti. Necesitamos Quiero traer- esto de tu corazón. Necesitamos hacerlo Quiero esto. presente, hacerlo real. ¿Quieres experimentar el reino de Dios? Entonces toma. Ahora sí que toma Necesitamos el hambre de la arado palabra de Dios. y dale para adelante. Porque el que toma Esa el hambre por la arado palabra es la que viene y y transforma va jalando el arado,
no se va, no Ha habido voltea para ver. avivamientos a lo largo de la historia. Él sigue caminando y sigue caminando. Pero ningún avivamiento se ha sostenido nada más por la emoción. Y bueno, este fue el primer Avivamiento punto de la historia. Esta fue la introducción que está cimentado a lo que es el en la pacto. palabra. Ahí Ahora, el es donde segundo pacto radica lo vemos las precisamente transformaciones de a las partir del naciones. versículo 1 y vamos a ver algunos versículos Necesitamos solamente porque su muchos palabra. son nombres. Dios Pero responde vamos a ver cuál es con el su costo palabra. Dios del nos pacto. habla a través de su palabra. Y dice el versículo 1, El los que segundo firmaron punto de este estudio fueron nos Nehemías lleva el gobernador, a que la palabra sea exaltada y hasta el versículo entendida. 8 dice, y estos eran Fíjate lo que dice el sacerdotes. versículo Versículo 4. 9 dice, y los Y el escriba levitas, Esdras estaba sobre Jesúa, un hijo de estrado de Azanías, y madera el versículo 14 dice, que habían y levantado los para cabezas esa del ocasión. pueblo, Y paros, junto a él estaban a su etcétera. derecha Y así hasta el Matatías, versículo 28, por favor. si me Sema, acompañas. Anías, Y dice, Erías, y el Hilcías, resto Matías, y del a su mano pueblo, izquierda, los sacerdotes, Pedaías, Misael, Malquías, levitas, Asum, porteros y Asbana, cantores, Zacarías y los Mesulam. sirvientes del templo, Abrió pues y Esdras todos el los libro que ante se los habían ojos de todo apartado el de los pueblo, pueblos de las pues estaba tierras más a la ley alto de que Dios, todo el pueblo. con sus Y mujeres, cuando lo sus abrió, hijos e hijas, el pueblo todo entero el que estuvo tenía atento. comprensión Y bendijo entonces y Esdras a discernimiento, puedes Jehová, Dios subrayar ahí grande, en tu y todo Biblia, el pueblo, todo el que alzando tenía sus manos, respondió, comprensión amén, y amén. discernimiento. Y se humillaron, Se reunieron adorando con sus a Jehová, hermanos y sus principales rostro en para tierra. protestar Entonces, y fíjate jurar qué que importante es andarían esto. en la ley de Levantaron Dios, un que fue púlpito dada por de Moisés, madera, siervo de Dios, y que guardarían hicieron y algo, cumplirían todos los mandamientos, a decretos y propósito, estatutos no de específicamente Jehová, para nuestro la Señor. palabra de Dios. Ahora, fíjate En bien, un- quiero decirte esto. Una especie como de Todo pacto implica un costo. un estrado. Y en la Biblia donde nosotros vemos el centro que todos era los pactos la estaban palabra, acompañados donde el centro era de un el sacrificio o de una Y nosotros renuncia. tenemos aquí a lo mejor Ahora, comprometerse con Dios, púlpito y esto es algo claro que quiero dejar Y ponemos la para Biblia ti aquí hoy, encima. esta noche. Comprometerse con Dios Pero el asunto significa dejar que tu ¿qué tanto vida nosotros realmente sea el entendemos centro? o ponemos al centro de nuestras vidas, dejar la dejar de ¿Qué estar tanto centrados nosotros en uno mismo. estamos siendo capaces de Comprometerse poner con al Dios centro de nuestras vidas es lo que decidir Dios nos vivir dice? Porque conforme no a es, la voluntad no es de Dios. este libro textualmente. Jesús nos Sí. enseñó este principio. en Alguien se Lucas escandalizó 9:23, porque cuando dice, si si alguien en una quiere iglesia venir agarraron tras la de mí, Biblia y la la iglesia deshojaron literalmente. entonces hoja el por hoja, y sacrificio la pegaron así que nosotros en debemos de en tomar un muro, ¿no? es Y ¿qué es pusieron lo que ahí yo algo quiero de Jesús, hacer? no sé qué, así como parte de una escenografía. Había un chiste que y alguien se decía, escandalizó así como de soy tan malo, ay, que ya sé qué es lo que voy a hacer son con mi hojas. vida. Todo lo que yo quiero Son hacer, hojas. voy a hacer lo contrario, entonces ya me va a salir. De nada sirve que yo tenga estas hojas y que las venere o que Seguir las a Dios idolatre. Pero hay una siempre diferencia muy implica grande. renunciar a algo. Gracias al Señor de los Ejércitos. Seguir a Dios y tomar la decisión por Dios significa Hay que una debes de diferencia muy renunciar grande a tu comodidad entre o a tus idolatrar intereses la personales Biblia o a los placeres temporales de esta y que la tierra. Biblia sea el centro de mi La vida. decisión de obedecer a Dios, Porque yo puedo a lo decir mejor que va a la traer palabra de incomodidad. Dios y hablar pero esto es algo que nosotros debemos de tener cosas claro. muy bonitas El acerca de la costo palabra de Dios. Pero si de- la palabra de, de- Dios o del no pacto está en con el centro Dios, de mi vida, si la palabra de Dios es solamente un libro de Es sugerencias mínimo para mí, contra el entonces beneficio que simplemente Dios ofrece. el libro no sirve. Lo que Dios ofrece Es papel. cuando nos La conducimos Biblia hacia el pacto no son con Dios, sugerencias. es vida verdadera. La Biblia es la palabra de Dios. Caminar con Dios nos Y ante garantiza. la palabra de Dios, entonces, como dice todo vida. el pueblo, Ahora yo no levantó sé, sus manos y yo se no sé qué humillaron tanta y vida adoraron. puedas tú desear. Y eso es algo que Hace nosotros unos días debemos me de tener. preguntaba, a lo mejor estoy en la crisis de los Ya un 40. corazón realmente Y me preguntaba, volcado en ¿cuánto adoración, tiempo más voy a vivir? sabiendo que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, Y me hice es esa la pregunta palabra de seriamente, Dios, y y que nosotros dije, podemos escuchar Señor, su ¿qué? voz a partir de lo que aquí está escrito. ¿Cuánto tiempo me queda en la tierra? Que nosotros podemos realmente entender lo que Dios Veo a está mi abuela hablando, que cumplió lo que Dios está 95 diciendo. años este año. Ahora fíjate, Y precisamente veo a mi hablando de papá esto, que dice el cumplió versículo 7. 70. Y los levitas, 71 Jesús, años Abán y este Serebías, Jamín, Acub, Y digo, ok, y muchos más, estoy entre los 70 y los 95 hacían entender todavía, al entonces ahí pueblo voy. la ley, Tengo tiempo. mientras el pueblo se mantenía atento. Sin embargo, en su lugar. ¿cuánta vida Y leían quieres que- claramente en el libro de la ley de Dios, Porque y la vida que explicaban Dios su ofrece sentido, de modo que entendieran la ley. No solamente es la vida que viene a raíz de obedecer a Aquí está a Dios, sino uno en la de los vida principales que nos motivos espera en la del eternidad. quehacer como iglesia.
No Dios es nada siempre más de nos alguien da que ponga la una Biblia en señal. el estrado, ¿no? En el Siempre púlpito nos da y que empiece a una hablar, manera sino que de realmente tener claro pongamos cuál el es el sentido pacto, de lo que para la que palabra de recordemos Dios dice. el ¿Qué quiere pacto que decir tenemos esto? con Dios. Que pongamos claridad Por ejemplo, en el mensaje vemos que está escrito aquí, la circuncisión. sin añadirle La nada circuncisión más, porque no hay nada más era que una añadir. señal del pacto con Abraham. En el Todo matrimonio, lo que por yo pueda ejemplo, poner extra usamos de lo que las está aquí argollas, ¿no? Los es anillos. paja. Y bueno, yo no tengo argollas. Mientras yo pueda decir qué es lo que es el Pero a veces mensaje de necesitamos Dios las argollas para en su palabra. recordarnos ¿Qué es lo que Dios nos está hicimos diciendo un aquí? pacto con nuestra esposa. Ahora, no solamente es porque Y la Biblia nos está diciendo él es el que sabe que qué decir ahí. No, fíjate quiénes eran los que estaban no hablando siempre aquí. los ¿Qué dice símbolos el versículo 7? externos, Eran oh, los perdón, levitas. Eran no, todos los servidores. la Biblia del nos deja templo. claro que los símbolos Quiere decir que externos ellos también no tienen tenían un valor conocimiento de qué era lo que la si palabra de nosotros Dios no decía. tenemos un corazón También comprometido ellos con tenían Dios. un entendimiento Déjame explicártelo de esta manera. de la palabra En un Romanos sentido capítulo práctico. 2, Y eso es lo 29 que nos queremos habla hacer acerca cuando predicamos la de palabra. la circuncisión. Que podamos Y nosotros nos dice, venir con un- sino que con un es mismo, judío el que lo es en el interior, con y la un espíritu circuncisión es la del tranquilo, corazón, calmado, en sencillo, espíritu, no en simple, letra. para poder La alabanza explicar del cual no viene en de los palabras hombres, que sino todos de los que Dios. puedan entender. El pacto que yo quiero hacer con Entiendan. Dios no solamente es hecho Procuramos, público, escuchamos las clases, ¿no? sino De los que niños, aparte de repente. dejo ¿Qué una procuramos con señal los niños? de que estoy haciendo un Explicarles pacto con con palabras Dios. sencillas, lo que la Así palabra los de Dios líderes dice. firmaron el documento. Poder decirles Todo el pueblo de la manera en se la que unió ellos a este puedan compromiso. entender. Todos Entonces ellos no se pusieron trata nada su más de nombre. venir y leer la Biblia y no se trata Todos nada ellos más pusieron de venir su y vida. decir, es que la palabra del Señor, ¿no? Ellos se No, comprometieron se trata de dando decir, su palabra. ¿qué es lo que Ellos lo que midieron Dios el quiere costo decirnos? que significaba Porque seguir a Dios. Dios no nos dio su palabra para confundir. Ellos vieron cuál era el costo de Dios obedecer. nos dio su palabra Y quiero para preguntarte esto. transformarnos. A lo nos mejor dio tú su no palabra has para que la calculado vivamos. el costo de seguir a Dios. Pero si Dios te Pablo, llamó a Timoteo, en 1 Timoteo, Si Dios te 4:13 hizo le venir dice, ocúpate en la lectura, a Él, en la es porque exhortación Él y en la sabe que enseñanza. puedes pagar Ocúpate. el costo. También al mismo Si Dios Timoteo, te llamó, en 2 Timoteo 4:2 le dice, no te llamó para exhorto decir, que ¿sabes prediques qué? La palabra. Esto del pacto contigo es No demasiado necesitamos caro, predicar nada más. no le llegas. Por eso vamos nosotros verso a Fíjate, verso, Nada más quería informarte. capítulo a capítulo, libro a Dios libro, nos ha llamado explicando porque quiere todo hacer el un pacto consejo con de Dios. nosotros. Y Y ese el es el corazón costo que tenemos de como ese iglesia. pacto lo podemos pagar. La iglesia Es más, que nosotros tenemos y que somos, Debemos estamos de saber que transgredir el pacto convencidos trae sus propias consecuencias. que la palabra de Dios es para que Precisamente el pueblo midió que desobedecer el pacto No, iba a no venir dice aquí que a traer una entreten, disciplina. Y a lo mejor una disciplina. no dice aquí severa. motiva. Ahora, en aquel tiempo lo que vemos es que No dice la aquí, disciplina era la muerte completamente. Échale Como ganas. cristianos, tú y yo ahora vivimos Dice, bajo, predica la palabra. gracias a Dios que no vivimos bajo ese pacto. Enseña la palabra. Vivimos bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Romanos 8:1 dice, Qué ya hermoso no hay es este condenación proceso que estamos para viendo los que están en Cristo Jesús. En Nehemías y con el Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al la Espíritu. palabra de Dios es exaltada. Nuestra La palabra de obediencia Dios es hoy explicada. ya no es La en palabra de relación Dios es a que si entendida. voy a fallar Y en una este vez que pacto, es porque, entendida, oh, sorpresa, Una vez que, tú y yo que realmente fracasamos. llega al corazón, que Ya llega a lo la mente, dijimos llega al principio, corazón. ¿cuántas veces Entonces, has intentado vemos por tu Hebreos voluntad 4:12 funciona. caminar bien Cuando con Dios dice, y la palabra fracasas? de Dios es viva. Pero ya no hacemos, Funciona. nuestra obediencia La palabra de ya no Dios es viene eficaz. del miedo a la condenación. Nuestra obediencia viene del amor a Primero Dios. entra por el oído. Nuestro pacto ahora con Alumbra Dios nuestro no está entendimiento. sujeto no a una obediencia Y por después miedo, transforma sino nuestra una vida. obediencia por amor. Por la obra de Cristo sabemos que Podemos ya no hay tener una iglesia necesidad grande. de Podemos de procurar cumplir un nada espacio más. que Jesús que- cumplió que todo sea lo muy necesario cómodo y para que restaurarnos todas cuando las cosas así venimos a como, Él. Que se está usando ahora. Pero debemos entender que entonces el pacto que queremos hacer con que Dios sea todo bonito y no todo es una emoción instagram- momentánea, instagrameable. es una decisión que nosotros debemos de tomar de vivir diariamente conforme mucha a su gente a la voluntad. Pero si debemos de ellos no calcular el entienden costo la palabra, y de si decidir ellos en no función del están amor que nosotros recibiendo la tenemos palabra, por Dios. Ahora jamás me va a gusta ser una mucho iglesia más grande. esta idea
Jamás va a ser una iglesia no es porque que venga nosotros hayamos al amado a conocimiento Dios, de Dios, sino porque Él nos amó. Y Nosotros porque somos nos amó llamados a primero, nos crecer llamó. en la Y si palabra. nos llamó, Hebreos es porque 5:14 dice, podemos estar en ese Hebreos pacto 5:14. con Él. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el pueblo uso se expresó en tienen decisiones los sentidos concretas. ejercitados en el discernimiento El pueblo no se quedó del en bien palabras y solamente, del mal. sino que Entonces, decidió tomar un camino. Cada vez que nosotros venimos a la palabra, Ahora, mira y lo que que estamos dice viéndole el versículo con 30. entendimiento claro de lo que la palabra Que no de Dios daríamos dice, vamos nuestras a ir hijas creciendo. a los pueblos de la Si no tierra, entendemos, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. podemos pasar aquí 10 años, Ahora, 15 vamos años, a ver 20 tres años. decisiones que el pueblo tomó Yo en recuerdo este pacto. a un Y pastor, un predicador, la primera decisión que amigo tomó mío que fue en pues ser ya fiel falleció. a Dios. Y respecto yo a no sus dudo de relaciones. su corazón, no dudo El de su pueblo amor por entendió Dios. que muchas de Al las contrario, caídas era una espirituales persona habían a la empezado cual, por sus relaciones. Se le habían tomé alejado mucho de Dios. aprecio, me Habían pastoreó tomado en algún momento, mujeres de y- otros pueblos que pero adoraban a la hora a de otros predicar, dioses y se habían y contaminado excelente servidor, de esa o sea, tenía un adoración. corazonzote, amaba la iglesia. Ellos decidieron eh, proteger sus pero a la hora de relaciones. predicar, Ahora pues, nosotros no lo era vimos muy hace bueno. algunos capítulos cuando y más allá de poder hablamos decir acerca del yugo palabras desigual y de estas familias que tuvieron que pudiéramos ser entender. o tuvieron que ser Era una persona rotas, que de quebrantadas repente de estas decisiones buscaba radicales, palabras o o repetía tuvieron que palabras venir a Dios como gloria a Dios, gloria al Señor, y convertirse. y el mensaje Pero era, déjame llevarte esto era a breve, que era pensemos poquito. en cómo estamos siendo fieles Nos quedábamos en con nuestras eso. relaciones, en Y nuestro Dios nos matrimonio. bendecía con eso. Cómo estamos siendo fieles a Dios Pero nosotros en esta fidelidad debemos ver emocional. esto. Para que ¿Cómo la estamos iglesia siendo crezca, fieles a Dios en cuidar necesita nuestro ver corazón enseñanza de la otras palabra, relaciones la predicación de que la puedan palabra, destruir pero un lo que Dios entendimiento ya de la consolidó con un matrimonio? Es decir, El que nosotros evitar la desconozcamos fornicación la Biblia. y el adulterio. El Y que aún no la, esos no la en sepamos, temas no nos la aprendamos, de la no fornicación la y el entendamos, adulterio, simplemente desde la mente. va a dirigir a una iglesia que sea esto débil, lo platiqué en alguna que sea vez, que frágil. una persona, un cristiano viejo, El tercer en el punto del evangelio, estudio. me decía, yo no le seré infiel a mi esposa hasta que Lo no vemos esté a partir del versículo acostado 9, en una cama con otra con mujer. convicción, gozo y Y le fortaleza. decía, bueno, La pero palabra ¿qué hay del hace corazón? lo que Mateo siempre 5 hace dice cuando es que si deseamos a otra mujer solamente con confronta. el corazón, ya estamos No sé si adulterando tú con te ella. has visto confrontado por la predicación estos últimos Pero ahora déjame llevarte un estos poquito más últimos allá. mensajes. Porque En qué tan Apocalipsis, fiel Dios me ha hablado eres a Dios fuertemente. en las En relaciones. Nehemías, los últimos con las meses, conversaciones. Dios me ha hablado fuertemente a mi ¿Qué tan corazón. fiel eres a Dios? Me ha con traído esas conversaciones conversaciones que acerca de pueden poner en ciertos, riesgo tu fidelidad. algunos pecados, También. algunas situaciones que yo necesitaba Primera de Corintios tomar, capítulo 15 versículo 33 dice, tomar acción. no erréis, las malas conversaciones Cosas en corrompen las que me las vi buenas costumbres. entristecido. Ahora, debemos de cuidar nuestras pero que relaciones, era pero necesario también debemos que de yo cuidar tomara- nuestras que yo tomara conversaciones. acción. Fíjate lo que dice el Debes de versículo cuidar 9. aquellas áreas en las que crees que eres fuerte. Entonces el ¿Sabes? gobernador El Nehemías, enemigo el no sacerdote te va a y atacar escriba donde Esdras, eres débil. y los levitas que hacían entender al pueblo, Porque ya sabe cómo dijeron hacerte a todo el caer pueblo, donde eres débil. hoy es día consagrado El a enemigo Jehová, va a pegar nuestro también Dios. donde No te os crees que entristezcáis eres ni fuerte. lloréis, pues La todo Biblia el nos pueblo dice también lloraba que el que oyendo piensa las ser firme, palabras mire que no de la caiga. ley. Pero fíjate que dice en Entonces, Santiago a veces capítulo pasa 1, esto. versículos 14 y 15. Cuando nosotros entendemos dice, la sino que palabra cada de Dios, uno es llega tentado cuando de su propia una tristeza a concupiscencia nuestro es corazón. atraído y seducido. Porque Entonces, hemos la sido concupiscencia, confrontados, después porque que ha hemos sido concebido, conmovidos da por luz la palabra de el Dios. pecado. Y cuando Así la que ten espada, cuidado esta de aquellas palabra conversaciones, que es, como dice aquellas la Biblia, relaciones una en espada las que penetra puedes estar hasta partir jugando del alma y los a tuétanos tener y una discierne los doble pensamientos. conversación, Cuando un doble llega significado, a esos o un lugares doble oscuros sentido. de nuestro corazón, No solamente y estoy nos hablando del muestra albur, aquello que nos sino era que también oculto, aquellas en o las aquello que que nosotros parece estábamos que no estás queriendo coqueteando, ocultar, pero en realidad cuando estás vemos nuestra haciendo. condición, entonces Esa fue la una primera tristeza decisión a que nuestra el pueblo vida. tomó en este pacto que tuvo con Dios.
Porque La no segunda solamente decisión que tomó Dios nos muestra fue a la través de su fidelidad palabra, en la sus manera de mandamientos, ganar o su dinero. voluntad, sino que nos Versículo revela quiénes 31 somos. dice: Y nos asimismo, muestra que si los nuestro pueblos de la corazón, tierra trajesen que a vender nuestra- mercadería y comestibles nuestra y día de realidad reposo, es que somos nada desobedientes. tomaríamos de ellos en ese día Y que ni en hemos otro sido día desobedientes a su santificado, palabra. y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ahora, el pueblo A veces ha decidió pasado tiempo para que respetar nosotros el día de obedezcamos. reposo. Una Ahora, vez que hemos si recibido tú el recuerdas, mensaje, hemos habíamos recibido, visto hemos sido a lo largo confrontados, hemos sido de los entristecidos. capítulos, ¿Qué cuando pasa? el pueblo decidió Pareciera como regresar que de no Babilonia, queremos obedecer, es que nos volvemos muchos rebeldes. habían decidido quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Pero Porque ya habían Pero hecho Dios nos está diciendo esto, no te entristezcas, buen no dinero, te entristezcas. habían hecho Cuando ya recibes un mensaje del Señor, negocios, cuando ya estás tenían sus escuchando empresas puestas. un mensaje a través de su palabra. Y resulta no que te en pongas Babilonia triste. pues no había día de reposo. Segunda de Corintios 7:10 dice, Quiere porque la decir que tristeza entonces que es según ellos Dios trabajaban produce ¿cuántos días? arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza ¿Cuántos? del mundo produce muerte. Y todos esto es los algo que días. nosotros debemos tener claro. Muchos Cuando la habían palabra decidido produce esa quedarse en convicción, Babilonia y no regresar a entonces, Jerusalén no nos vamos a porque quedar, no nos quedamos habían hecho nosotros ya simplemente el con hábito ese de trabajar sentimiento todo el tiempo. híjole, no De soy hacer dinero. eso que Dios me pide que yo sea, sino que nos lleva Pero el hacia pueblo la acción. Fíjate está el mostrando versículo- aquí un principio muy importante. ¿Qué vamos? No debemos Luego les comprometer dijo, id, nuestra comed obediencia a alimentos Dios grasos, por bebed razones líquido dulce, económicas. y enviad porciones a los que no ¿Qué tienen es nada lo que Dios preparado, te está pidiendo porque a este ti es que día obedezcas? consagrado a nuestro Y que Señor. dices, No os no, porque no entristezcáis, tengo porque el dinero. gozo de Jehová es No vuestra porque fuerza. necesito trabajar. Ahora, No ¿qué tú porque crees necesito que pueda ser el gozo esto de Jehová? No está Es hablando más, que muchas es veces tu gozo, la tentación de o que comprometer es el gozo nuestra que viene integridad de a arrepentirse. Dios está en el área Sino es financiera. El gozo de saber Quiere decir que en él hay perdón. Que de repente podemos Es decir, el gozo bueno, de esto a saber lo que mejor en él no hay es tan gracia. legal. El gozo de Pero saber puedo hacer que dinero de todo ahí. lo que Dios está viviendo Es que a lo mejor aquí yo encontré una y a manera de hacer mostrarnos de dinero. lo que somos. Y Es para que nosotros estás no nos comprometiendo quedemos como tu somos. fidelidad a Dios. Eso que somos, pues. Perdón, se me trabó aquí. El asunto aquí es que nuestra confianza no Para que está seamos en las transformados. estrategias. Ese Nuestra es el gozo confianza de no Dios. está en la capacidad que Dios te ha dado de Recuerda generar esta- dinero. este Porque la verso Biblia de nos Jesús dice que Dios ha que puesto dice en que ti viendo la habilidad de generar el gozo riquezas. ¿Sí sabías que dice tenía eso? por delante. Bueno, Tomó búscalo, la cruz. luego lo buscas. Pero Dios, ¿Y cuál la es Biblia ese lo gozo? dice así. Sino ver que, Ahora, ¿cuál que es el Dios ha problema? restaurado nuestras El vidas. problema es que estoy confiando en esa El habilidad enemigo que Dios puede me venir puso y para decirnos, generar ¿sabes qué? dinero. Fallaste, no eres Pero lo que, nuestra lo que confianza no Dios está en quiere las que estrategias. seas. No vas a Nuestra llegarle, confianza pero de está repente vemos en esto. Dios. El gozo Y del el Señor. pueblo lo que le estaba diciendo a Dios es esto. ¿Sabes qué? Voy a buscar de ti No somos primeramente capaces por nosotros y voy a mismos, obedecer lo que tú me estás diciendo. sino el Voy a gozo cuidar. que viene por alcanzar. Voy a la cuidar, salvación de obedecerte. nuestras almas. Mateo 6, Por 33 alcanzar dice, la busca transformación primeramente el reino que de Dios ha empezado a obrar en nosotros. ¿Y todo lo demás qué? Fíjate lo que dice el versículo 11. Todo lo demás También ¿qué los es? levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, Todo lo no que os necesitas. entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber Todo lo que y a obsequiar necesitas. porciones y a si gozar de necesitas gran paz, alegría porque busca habían el reino de entendido las Dios, palabras no que el dinero. les habían enseñado. Si necesitas Ahora, salud, ¿te das cuenta busca el lo reino de Dios. grandioso que es entender No la palabra medicina de Dios? inmediatamente, ¿no? La Rápido alegría no queremos, vino por el desconocimiento, vino Me por duele la cabeza. comprender, por Una pastillita. entender. Que aunque Ahora, mi condición es busca el reino de pecaminosa, Dios. que Y todo lo con demás va a entender venir por que añadidura. Ahora soy no estoy diciendo que incapaz entonces ya no te tomes la de ser medicina. aquella persona que No, Dios estoy quiere que diciendo, yo busca sea. el reino de Dios. Y Y yo todo lo puedo demás va a entender venir que por el verdadero añadidura. gozo del Señor es No tengo mi para la transformación renta. también. Busca el reino de Mi Dios. salvación, mi Y va a transformación. venir. Busca el reino de Dios. Porque tu Trae confianza alegría. proviene de Él. El hecho de que podamos restaurar La tercera nuestra decisión relación con Dios. Fue
Veníamos, ser fiel a Dios ¿cuántas también, veces hemos venido en la manera delante en la de Dios que como un niño que damos? ha defraudado la confianza de su padre? La segunda que se ve decisión fue descubierto la manera en la y que que le ganamos dice, el "Papá, dinero". sí, Pero la perdón. tercera decisión es la manera en la Y que el papá lo gastamos. abraza y le dice, te perdono. Dice el versículo 32. Tú eres mi hijo. Si vas conmigo ahí. Tú eres. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada No año tienes con que la cargar tercera parte con de un nada más de- ciclo para la obra de la casa de Dios. Algo así Ya como lo pagué unos $20 todo. actuales. Para el pan Qué de la gozo. proposición y para la ofrenda Qué continua gozo tenemos y que para el nosotros holocausto tener y continuo, vivir los días de sabiendo, reposo, las lunas nuevas, entendiendo las la palabra de festividades Dios y para que las nos ha cosas dicho santificadas que y los Jesús ya sacrificios pagó de expiación todas por el nuestras pecado de culpas. Israel y para todo el Qué servicio gozo de la casa saber de que nuestro Jesús Dios. pagó Echamos por mis también pecados y suertes por los mis sacerdotes, los transgresiones. levitas y Qué el pueblo gozo. acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de Pero nuestro ¿qué pasa? Dios, A veces según la vivimos casa, en tristeza las casas de nuestros padres y vivimos en los tiempos en desolación determinados y cada vivimos año así. para ¿Por qué? quemar sobre el Porque altar no de Jehová hemos nuestro Dios, entendido como está escrito la palabra en de la Dios ley. para nuestras Y que vidas. cada año Porque no hemos traeríamos a la casa comprendido de Jehová el mensaje las de primicias parte de de nuestra Dios. tierra y las primicias del fruto de todo Isaías árbol. 61:3 Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, bueno, desde como está escrito en la versículos ley, atrás, y pero que traeríamos dice el versículo los 3, primogénitos a ordenar de nuestras que a los vacas y de afligidos de nuestras Sion ovejas se les a dé la casa de gloria nuestro en Dios, lugar- a los en lugar de sacerdotes ceniza, que ministran óleo en la de casa de gozo nuestro Dios, en lugar de luto, que manto de traeríamos alegría también las en primicias lugar de nuestras espíritu masas y nuestras angustiado. ofrendas y del Serán fruto de llamados todo árboles árbol de y del vino y justicia, del aceite plantío para de los Jehová, sacerdotes, para gloria a las suya. cámaras de la Entonces, casa de date nuestro cuenta Dios. que Y el el corazón, diezmo de verdadero nuestra corazón tierra de para Dios los levitas es poder y que los transformar levitas recibirían las eso, décimas de ese nuestros dolor y labores ese en pesar todas de las nuestra ciudades. condición, Y que estaría el transformándolo sacerdote hijo de en Aarón con óleo los de gozo. levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, Ahora pareciera y como que los que, levitas llevarían bueno, el sí, diezmo del diezmo a la bajo casa de nuestro circunstancias. Dios, a las cámaras de la ¿En casa qué del momento tesoro, voy a ser- porque las cámaras voy a ser del tesoro feliz? han de llevar los Mira la hijos de situación Israel en la y que los vivo, hijos de mira Leví, la condición la en la ofrenda que- del en la grano, que del estoy. vino y del Bueno, aceite, y ahí estarán los necesitamos ir a su utensilios palabra del para poder santuario comprender y los todas las sacerdotes que promesas de ministran, Dios. los porteros Esta y semana los estaba cantores, leyendo, y no abandonaremos la casa un de libro nuestro y Dios. decía, Ahora, no importa la condición en la que tú estés. déjame hoy, dividirlo, abre tu Biblia, esta busca una porción, promesa en que tres sea tipos acorde de a la condición ofrendas que estás viviendo. en las que se Y menciona tómala. aquí. Y lo primero vívela. es la ofrenda Y da gracias continua a Dios por para el ello. servicio del templo. Y da gracias a Dios, Y esto aunque es tus una circunstancias ofrenda actuales de no manera parezcan continua. que sean Lo segundo que es tengan que ver las con eso que Dios te primicias. está Quiere diciendo. decir, ¿Cómo lo Dios está primero diciendo que es tu de la sanador y estás producción, viviendo en enfermedad? ya fuera de las vacas, ¿Cómo Dios está diciendo que de Él las es tu cosechas, proveedor lo primero, y estás de los viviendo en la hijos, carencia? lo primero. Bueno, pues Él Y lo dice tercero una cosa en su palabra, eran pero yo los necesito diezmos ir a ella, para sostener entender lo que el la ministerio. palabra de Ahora, Dios me dice, apropiarme de ello. ¿cuál y es el vivir en principio gozo de que Dios me lo espiritual está prometiendo? No que importa la estamos condición que viendo estoy viviendo en hoy. esta Espero haber parte? sido claro con eso. Dios ocupa Eso el es primer fe. lugar de nuestras finanzas. Si la palabra de Dios te confronta, Si no tú estás huyas. haciendo si eres responsable Si la por tus palabra de finanzas Dios te y haces toca, un no presupuesto te quedes ahí. y no pones a Dios primero, No te quedes y en no esa, estoy diciendo aquí, ojo, en esa no estoy revelación diciendo de quién aquí, eres tú. es que, a ver, esa hermanitos, convicción de pásame, pecado, Steven, nada pásame más, los sino sobres de una vez, vamos a arrepiéntete, repartir. Levántate, Porque y vamos a ver camina eso. en el No, gozo no, de no. Dios. Si tú no estás El pueblo que poniendo a vive Dios el primero gozo del Señor en tus finanzas, vive- entonces vive no contento, estás vive alegre. siendo fiel a Dios. No por su condición presente, sino por lo que Dios dice. Porque que- Dios quiere se abarcar puede. todas las áreas de tu vida. El último punto, y para cerrar, Porque la manera vienen en los cómo últimos gastas versículos, versículo 13. es la manera en la que está Al día tu siguiente, corazón. se reunieron los cabezas de familia, La manera de todo el en la que pueblo. tú estás y fíjate, las cabezas de familia percibiendo de todo la el pueblo, economía, de dónde sacerdotes, viene la economía, levitas, entonces junto al tú vas a escriba poder Esdras, devolverle para a Dios estudiar las palabras. cuando entiendes que lo de que la ley. recibiste es de Dios. Entonces, esto Ahora, no es, Dios no te está pues ya pidiendo el lo recibí 100%. un momento, pues ya ese Segunda día de estuvo Corintios bonito, 9:7 pues, dice, ok, cada ya, uno ya de lo como recibí, propuso ya en su tengo el gozo corazón. del Señor. ahora, como propusiste No sé en tu lo que corazón, dice. algo que tenemos en la Otra iglesia, vez, volvemos y la al verdad es que punto yo uno. lo aprecio mucho, Necesitamos tener esa es hambre por que Dios. no llevamos un registro de Todos quién, los días. de quién ha Y buscaban, diezmado, dice, quién para no. estudiar las palabras de la ley. Uno de los Y dice el primeros versículo problemas 14, que yo tuve cuando hallaron empecé a escrito en la ley pastorear que Jehová había hace mandado ya por medio de Moisés,
que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes Fue que séptimo, llevamos y que registro de hicieran las personas saber e que hicieran llegaban. pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: En otra salid iglesia, al porque aquí monte no era. y traer ramas de olivo silvestre y de arrayán, Y de fue un palmeras y de problema todo árbol serio. frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el Pero pueblo y lo que- trajeron no voy a ramas hablar de eso. e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. En Lo sus que nosotros patios, queremos en ver los aquí patios de es la casa de que Dios, Dios en la transforma plaza de la nuestro puerta de corazón. las aguas y en la plaza de la puerta de Dios Efraín. revela dónde Toda está nuestra congregación que confianza. volvió de la cautividad. Es más, hizo cuando hablamos tabernáculos y en del tabernáculos diezmo, y habitó, el diezmo siempre es porque un desde los problema, días de es un tema, Josué, ¿no? hijo Para de todas Nun, las iglesias. hasta aquel Pero cuando día hablamos del no diezmo, habían y si hecho nos vamos así a lo que la los iglesia hijos de primitiva Israel. hacía, Y ¿sabes hubo cuánto daba la gran iglesia primitiva? alegría. No daba Ahora, el fíjate diezmo, qué daba el importante es ciento. esto. Porque dice que vendían sus propiedades. No se y trató lo de de qué bonito lo que estuvo el vendían culto. se lo traían a la Nos vemos iglesia. la próxima ¿Y sabes qué semana. pasó con el que trajo Esto fue. y trajo Volvamos menos y dijo que era mañana. más? Vamos Digo, a buscar de Dios todos Bueno, ya los me días. entendieron, ¿no? Ahora ellos encontraron Trajo en una el libro cantidad que tenían que celebrar y dijo que había la vendido en eso fiesta la de los cantidad y tabernáculos, la tierra y no que era era. una manera de decir Y se de- murió. de recordar que ¿Sabes Dios qué le llevó al dijo pueblo Pedro? de Israel a Dice, través del desierto y que ¿qué habitaron en necesidad tiendas, tenías de y que entonces ellos tenían que recordar de esa manera. En ¿Sabes ningún por momento qué? en la Biblia no porque parecía no porque algo que tenían los apóstoles hayan hacer dicho, pasar y hagan esto, por penurias a favor. los hijos, ¿no? Y hayan Y decirles, manipulado a la ver, gente y bien, hayan dicho, vamos a vivir, sabes que es que vamos tienes que vender tus a vivir propiedades, esta es que tienes semana, que vender tus terrenos, es que tienes que darle un terreno a este la iglesia, techadito y es de que tienes que palmas, darle, y pues sin internet, y hablábamos del sin, clima, ¿va? sin colchones, es que ¿no? necesitamos ¿Y por el qué? clima, Pues porque y es así que dice tienes la que Biblia, darle, vamos a Porque así hay que construir hacerle. y vamos a hacer, y No, o tienes sea, que darle. ¿cuál era el sentido Nada de de eso esto? parecía en la iglesia primitiva. Y el sentido de recordar En la iglesia primitiva lo esta único que fiesta hacían de los es que tabernáculos perseveraban era para en la recordar doctrina. que Dios los había Perseveraban sacado en de el la partimiento tierra de del pan, Egipto en y las los había oraciones. llevado en un En eso camino perseveraban. hacia la Y tierra Dios prometida. tocaba el corazón. Ese era el mensaje. Así que el Dios tenía que compromiso pasarle a sus hijos. de lo que nosotros Ellos estamos tenían que viendo es enseñarle este. a través de la experiencia. Porque cuando que tú ellos das, tenían que entonces se de corrige esta tu manera. corazón respecto Ahora, lo a lo interesante aquí es, material. habían pasado generaciones. Mateo 6:21 dice, ¿dónde está tu tesoro? Generaciones Allí que también no está conocían tu corazón. lo que aquí ellos estaban leyendo por Ahora primera fíjate vez. lo que dice en este último versículo. No abandonaremos la Y casa claro de que me nuestro lleva a Dios. pensar en la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros Y esto hijos. está hablando de que estaban Pero comprometidos para no llevarnos en hacia allá, adoración, en comunidad, en servicio. es importante a que Dios. reflexionemos aquí. Si antes estaban tomando pactaron, ellos al hicieron descubrir pacto con una- Dios de ganar un mandato de parte de Dios? dinero de maneras que glorifican Porque a no se Dios, pusieron a entonces cuestionar. aquí también el pacto Así de era como, ¿y de por qué gastar esto? ¿Por su qué? dinero en formas que glorifiquen No se pusieron a Dios. a discutir ni a racionalizarlo y decir, bueno, ¿cómo ven? Si- Empezando, bueno, todo a lo dando mejor esta parte primero sí, a Dios. pero esta parte no. La Biblia nos enseña No, que ellos debemos de ser simplemente generosos. Obedecieron. No tanto por Inmediatamente. aquellos que a los que le sin damos, tomar sino más bien porque tiempo cuando para damos otra cosa. Ellos se simplemente rectifica lo nuestro hicieron. corazón. Y empezaron a habitar. Dios. Tráete las hojas de allá. De Dios la fue el esquina, dador órale, más grande. Véngase, vamos a hacerla. Y ahí Él se obedecieron. dio por completo. ¿Cuánto tiempo necesitas Y si tú te estás para obedecer aferrando la palabra de al Dios? dinero Cuando tan Dios te está fuerte diciendo que- una que cosa, estás que obedezca. cerrando tu mano para dar, entonces estás revelando Lo dónde último está que tu Dios me corazón. dijo me tomó más de una semana. Primera de no, que Corintios una semana. 16 y Segunda de Corintios 9 nos Como nos un dice mes, que mes dar y debe de medio de ser que algo Dios me dijo, tienes que constante. hacer esto. Debe de Y ser yo algo me planeado, resistí, debe me de resistí, ser algo me también resistí. proporcional. Y te puedo también decir privado, con toda que nadie seguridad sepa. que cuando obedecí, entonces Es que yo di, mira, aquí está mi sobre y le puse 50,000 y pesos. eso es algo que yo quiero compartirte. La palabra de Dios nos dice que seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22. 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No, el peligro no Privado. es que nosotros ignoremos Que lo nadie no sepa, sabemos, mételo en un sino sobre, desobedecer prepáralo lo que desde ya antemano. sabemos. Ven a la iglesia ya con tu sobre listo. Desobedecer lo que ya entendimos. Prepara eso como parte de tu adoración a Dios, de dar no solamente a la iglesia, sino Y es que también pareciera de como acuerdo que a las tenemos necesidades miedo. de los hermanos. Porque al final, ¿cuál Dios fue el nos está resultado hablando con aquí ellos? Dice el versículo diciendo, 17. necesitamos también estar Y hubo convencidos, gran no alegría. solamente
en dar, debemos estar convencidos en recordar Pensamos que esto nosotros es que parte cuando del venimos a la pacto obediencia de Dios. de su palabra, de repente va a haber castigo. El que la o va a haber una iglesia pueda reprensión, o va a dar haber consecuencias. es una iglesia que ha aceptado Claro ese que es va a el haber costo consecuencias, pero de va a haber seguir gran Dios. alegría. No hay va a haber gran manipulación. gozo. Simplemente Y esto es hay algo un con lo que corazón debemos de ha caminar. entendido quién es Dios. Fíjate cómo termina el versículo 18. Es una iglesia Leyó que ha Esdras, tomado decisiones el libro de la que ley de han Dios, impactado su vida diaria. desde el primer día hasta el último. Este Hicieron nuevo la pacto fiesta con Jesús solemne por nos 7 recuerda días y al octavo que día nuestra fue relación de con solemne Dios asamblea, no basta según de el promesas rito. humanas. Es la obra perfecta de Cristo que nos lleva a vivir en Que gracia, hay cosas que en obediencia, en fidelidad. hay cosas en nuestra ¿Cómo vida vas a responder tú que hemos al hecho pacto como que Dios te está poniendo en la mesa? que hemos dado por hecho que ocurren. ¿Dónde vas a poner tu pacto? Hay ¿Dónde cosas vas a que poner ni tu siquiera señal? están alineadas con la palabra. No vamos a hacer aquí esto de la señal del pacto y reparten de sobres, El hecho de que nosotros estemos pero vamos a hacer una en señal de pacto. esta serie de Nehemías Y que vamos es a decirle al Señor, restaurando Señor, la adoración. justo lo que ¿Qué dice debemos hacer el versículo cuando la palabra de Dios venga a nosotros? 38 del capítulo anterior. A veces damos por hecho A causa la misma pues de palabra todo de esto, Dios. nosotros Y no hacemos nos fiel asombramos promesa de ella. y la No escribimos nos sorprende, no nos y la firmamos. No nos motiva Y fírmala. más, simplemente Tú con hemos Dios. tomado ya el hecho de las predicaciones mismas Y ahí como si quieres es lo acordarte que y va a puedes pasar. firmarla ahí en tu Biblia Sí, hay que ir a la iglesia y escuchar, ponerle la fecha de qué hoy bonito y son. decir, hoy yo hice un pacto con Dios en ser fiel con Él. Pero Dios nos ha mostrado Y de que saber hemos que aunque descuidado fracase, nuestras prioridades. puedo venir otra vez También delante nos de ha Dios. mostrado que tenemos Y puedo venir relaciones nuevamente que no son sanas. delante de su También nos ha presencia. mostrado que hemos descuidado Ponte de pie, vamos a nuestras orar. disciplinas espirituales. También nos ha mostrado que tenemos actitudes que no son como Dios está esperando de nosotros. También nos ha mostrado, ¿qué te ha mostrado Dios en su palabra? Y no has sido obediente. Ya a veces la pregunta no es si entendiste. La pregunta es, ¿por qué no has obedecido? Al final de la obediencia a su palabra hubo gran alegría. Hubo gran alegría. Y es aquí donde debemos de caminar. Sabiendo que en el gozo, ¿cómo dice el texto? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Vamos a orar.